Hola, en esta presentación les voy a dejar los conceptos que nos van a permitir llevar las presiones capilares hacia el escalado del reservorio. Como vimos en algún video anterior, las presiones capilares se pueden expresar de tres formas. Una es por la diferencia de densidad de los fluidos multiplicada por la gravedad y la altura en el cual se logra el ascenso capilar. Otra es por la diferencia entre las presiones de la fase no mojante y de la fase mojante. Y la tercera tiene que ver con el radio del capilar en el cual se produce ese ascenso. Y involucra las dos variables de tensión interfacial y ángulo de contacto. Para ver cómo se distribuyen los fluidos dentro del reservorio, primero tenemos que ver cómo es el espacio poral que hay dentro de la roca. La roca, además de los granos, posee dos tipos de espacios porales. El primero de ellos, que podemos identificar, son los poros. Los poros son la zona de mayor volumen dentro de la roca y están interconectados entre ellos por zonas llamadas gargantas porales. Son estas gargantas las que van a dominar cómo es la distribución de fluidos, ya que es en la zona en donde se van a producir las fuerzas capilares más importantes, debido a que el espacio poral entre los granos en la zona de las gargantas es el que posee el menor radio poral. Tomemos por ejemplo un sistema en el cual tenemos una cubeta que tiene agua libre en la zona inferior y petróleo en la zona superior. En esa cubeta podemos introducir diferentes capilares, logrando así que a menor radio poral el capilar, mayor ese ascenso del agua por sobre la zona de petróleo. Conforme a la tensión interfacial entre los fluidos y el ángulo de contacto de los fluidos con el sólido que está formando los capilares. Pero, ¿qué sucede en el reservorio? Podemos pensar al esquema anterior como un sistema simplificado de la roca y los fluidos, en donde la zona de agua libre es aquella en donde los capilares están en contacto para tomar agua y permitir que el ascenso capilar se dé dentro de ellos. Lo llamado contacto agua-petróleo es para cada tipo de roca o para cada roca en particular aquel ascenso capilar mínimo que se condice con el tamaño de garganta poral más grande de la roca. Mientras las gargantas porales estén en contacto con la zona de agua libre, lo que tendremos es, a medida de que el diámetro se hace más chico, mayor la altura del reservorio respecto del contacto o de la zona de agua libre, que tendremos ese ascenso capilar del agua. Y será necesaria mayor energía o presión para lograr que el petróleo se encuentre en equilibrio con ese ascenso capilar. Consideremos una roca que posee diferentes diámetros de garganta poral que inicialmente se encuentra en agua como cualquier reservorio antes de la migración del petróleo. Al producirse la migración, el petróleo llena todas las gargantas y llega hasta cierto punto dentro de la roca en función de la máxima presión que posee la migración de ese petróleo. Ahora, si la roca se encuentra
en una zona en la cual el nivel de referencia hace que su equilibrio capilar sea con un diámetro de garganta de tipo D3, necesariamente con el tiempo el petróleo que ingresó a la roca va a volver y equilibrarse según las fuerzas capilares. Es decir que zonas del, o tamaños porales de gargantas porales que sean menores a ese diámetro, para ese nivel de referencia, se encontrarán inundadas por agua, mientras que gargantas porales que son más grandes de la garganta poral del nivel de referencia se encontrarán en petróleo. Es decir, que a medida que uno asciende en el reservorio respecto del nivel de agua libre, la saturación de petróleo es mayor debido a que es posible invadir diámetros de gargantas menores con el peso de la columna de petróleo, encontrándose en perfecto equilibrio con las fuerzas capilares. Es decir, a mayor distancia respecto del nivel de agua libre, menor el diámetro de garganta poral que puede ser invadido por petróleo. Un perfil típico de una zona de transición en la cual se invaden cada vez más volúmenes de gargantas porales se puede ver en este gráfico, en el cual a medida que vamos subiendo en la altura del reservorio, vemos que la saturación de agua disminuye, aumentando la saturación de petróleo. Es por eso que resulta sumamente importante poder caracterizar al medio poroso para identificar esos tamaños de garganta poral que nos permitan definir cuál va a ser la altura respecto del nivel de agua libre que nos permita fluir petróleo. Es decir, en qué zonas vamos a tener la mayor cantidad del volumen poral invadido por petróleo. Para realizar esto, el método más común es el método de inyección de mercurio. Es un método ideado por Purcell que lo que hace es inyectar mercurio a una muestra de roca con un principio básico muy simple. A medida que aumentamos la presión de inyección en el mercurio, logramos invadir tamaños porales más pequeños. Pensando la roca como una serie de capilares conectados a espacio poral. Entonces, lo que se hace es hacer diferentes pasos en el aumento de la presión y se mide cuál es la invasión del volumen, suponiendo que el espacio poral se encuentra detrás de determinadas gargantas porales. Entonces, un esquema típico de una medición podría verse como la figura, en donde lo que tenemos en el eje X es el tamaño de la garganta poral y lo que graficamos en el eje Y es el volumen poral invadido. A medida que el radio de la garganta poral está conectando diferentes volúmenes porales, lo que se empieza a ver es que cuando pasamos una determinada presión 1, invadimos este volumen poral. Al aumentar la presión, podemos traspasar la siguiente garganta e invadir el volumen poral más grande. Seguimos aumentando la presión e invadimos este volumen poral. Y así en siguientes pasos de aumento de presión para ir invadiendo cada uno de los volúmenes porales.
Esto nos da una identificación de cómo es esa distribución poral de la roca y nos permite estimar cómo se va a comportar esta roca en el reservorio. En las figuras podemos ver los esquemas típicos de mediciones de una inyección de mercurio, en donde a medida que vamos aumentando la presión, vamos invadiendo el espacio poral, empezando por 0 de mercurio, 100% de aire, y al aumentar la presión vamos invadiendo el medio, vamos reduciendo la componente de aire, llenando la muestra de mercurio hasta obtener la máxima presión del equipo y poder invadir el casi, en este caso, 90% de la muestra con mercurio. A cada presión, como vimos y como está definido por la presión capilar, corresponde un diámetro de garganta poral. Entonces, al definir cómo va cambiando o qué volúmenes porales puedo invadir con una determinada presión, puedo definir cuáles son mis volúmenes porales conectados para una determinada presión capilar y llevar el valor de presión capilar hacia altura de reservorio respecto del free water level. Esa distribución de gargantas porales nos va a hablar del tipo de roca que tenemos en nuestro reservorio. Y en general, las rocas que están asociadas con modas, con gargantas porales más grandes, también están asociadas con permeabilidades más altas, ¿no? Lo que vemos acá es un ejemplo de un análisis de distintas rocas para un mismo reservorio, en el cual vemos diferentes distribuciones de tamaño de garganta poral. Claramente, aquellas que tengan modas más altas se asocian con una mayor permeabilidad al gas, y a medida de que esas modas se van corriendo a diámetros de gargantas porales más pequeñas, las permeabilidades van disminuyendo, ¿sí? Cuando aparece más de una moda, en general se atribuyen a tipos de roca más heterogéneas en las cuales hay múltiples gargantas porales conviviendo, y eso complica aún más la distribución de fluidos y hace que quizás las relaciones entre el tamaño de garganta poral y la permeabilidad no sea tan directa. Estos tipos de roca están conviviendo dentro del reservorio de forma tal que con un único nivel de agua libre vamos a tener diferentes contactos y diferentes zonas de transición. Consideremos un reservorio separado en 4 estratos con 4 tipos de roca diferentes. El estrato 1 posee 40 miliarcis, el estrato 2 190 miliarcis, el estrato 3 5 miliarcis y el estrato 4 200 miliarcis. Por cómo es la distribución de permeabilidades, podemos decir que el estrato 3, que tiene la menor permeabilidad, será aquel que tenga el mayor nivel en el contacto de agua y además la mayor transición. Mientras que el estrato 4 será la que tenga menor altura de contacto y menor transición, y por lo tanto el que encontremos mayoritariamente en petróleo. Es decir, si hiciéramos un perfil del pozo B, nos encontraríamos al estrato 1 en transición la primera parte, luego en agua, después
encontraríamos una zona de transición proveniente del estrato 2 y luego agua, y el estrato 3 lo encontraríamos completamente en agua. Si tomáramos un perfil del pozo D, tendríamos petróleo en el estrato 1, petróleo en el estrato 2, transición en el estrato 3 y nuevamente petróleo en el estrato 4. Tratando de ejemplificar un poco más, supongamos nuevamente que tenemos el nivel de agua libre en esta zona y tenemos un apilamiento de rocas de forma tal de tener diferentes curvas de transición, diferentes curvas de ascenso capilar en función de el tamaño de la garganta poral. A menor garganta poral, mayor la transición, por lo cual el estrato 1 estaría prácticamente en petróleo, el estrato 2 estaría en transición con muchísima probabilidad de producir agua. Sería nuevamente un tipo de roca 1 en el cual volveríamos a tener prácticamente toda saturación de petróleo. Continuamos con una zona de transición que corresponde a un tipo de roca 2. Nuevamente esto estaría casi en agua irreductible. Y finalmente tendríamos un nivel de agua mucho más elevado debido a que este tipo de roca posee una transición mucho más alta.